Con la llegada de la globalización y la era tecnológica, muchas herramientas nos fueron facilitadas. La comunicación conoció diferentes maneras de aplicarse y la cultura se entremezcló entre diferentes países y regiones. Pero también con esto, la pornografía cobró una fuerza y relevancia jamás antes vista en la historia de la humanidad. No es que no existiera antes, pero con el internet y los smartphones jamás había sido tan sencillo el acceso a material pornográfico como ahora. Es por eso que hay que hablar de este tema con la finalidad de educar a los más jóvenes y entender sin prejuicios cuál es la realidad de la situación que nos atañe. Ahora bien, la pornografía es el contenido diseñado para la excitación sexual, por lo general de manera muy explícita, mostrando gente desnuda y actos sexuales. Y puede ir desde imágenes y videos hasta animaciones y dibujos. Entonces, si llegara a ver a mi hijo o a mi hija o a mi alumno o a mi alumna viendo pornografía, primero hay que preguntarse ¿por qué lo está haciendo? Y es muy importante hacernos estas preguntas porque existen posibles causas. Una puede ser que esté buscando información, que tenga interés sobre la sexualidad y no sabe por dónde empezar, o que tenga curiosidad de cómo es el cuerpo del sexo opuesto, o que empiece a sentir excitación y quiera estimular esta parte de despertar esta sensación. Y también puede ocurrir que sin querer, al descargar videos de música, pues hay muchas plataformas de música sin filtros, le aparezcan anuncios, le aparezcan imágenes o videos pornos, hay plataformas de lectura y escritura que también no tienen filtros, y también hay algunas historias de anime o manga. Y entonces, ¿qué debería de hacer si veo a mi hijo o a mi hija viendo porno o veo a algún alumno o familiar que es adolescente o niño viendo porno? Ya hemos hablado al respecto sobre qué reacción tendríamos que tener y recuerden que lo primero es la calma, pero es muy probable que si cachamos a un familiar niño adolescente, a nuestros hijos niños o adolescentes viendo porno, pues nos alteremos. Entonces tenemos que hacer una pausa para pensar qué hacer y cómo abordar el tema e informarnos al respecto, saber qué es lo más adecuado para poder intervenir y por supuesto de ninguna manera que esto contribuya a dañar la relación que tenemos y la comunicación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros alumnos o familiares. A veces es preferible no hablarlo en el momento, hacer esa pausa y tomar en cuenta que pues el niño o el adolescente estará también muy apenado y por supuesto no está en la mejor disposición para charlar abiertamente del tema. Y como adulto, bueno, pues sabemos que al encontrarnos en una situación así, podemos experimentar un choque de sentimientos, pensamientos, de emociones que pueden ir desde la vergüenza hasta la culpa, la preocupación, la confusión. Y por supuesto los niños adolescentes igualmente pueden sentir muchísima vergüenza, culpa, confusión y la sensación de querer desaparecer. Entonces, en un primer momento no buscamos saber cómo llegó ahí, buscamos iniciar una conversación, pero solo si estamos tranquilos. Uh-huh. Si es un hijo, un familiar o un alumno, pues va a sentir mucha pena, no va a saber qué decir, pues ya que como sociedad hemos hecho de este tema un tema tabú, a pesar de que la mayoría de la gente ve porno, ¿no? Pero bueno, nos acercamos sin reproches, sin inquisición, sin ser muy inquisitivos, y en un momento a solas le podemos decir de manera muy natural: oye, me resultó incómodo verte viendo pornografía. ¿Por qué es importante? Aquí nos podríamos preguntar, ¿por qué es importante que yo empiece primero a decir cómo me siento? Porque esto va a dar apertura a que el niño o adolescente sienta confianza y también pueda expresar lo que siente. Entonces, continuamos, o sea, le decimos: oye, me sentí incómodo verte cuando estabas viendo pornografía, de ninguna manera te juzgo,
Solo dime si hay algún tema que te interese en concreto, o si investigabas, o si te apareció, o si tienes dudas. Cuéntame. Si nos cuenta, pues escuchamos primero. Y entonces, ya después podemos reiterar que nos sorprendió mucho verlo así, pero que estamos completamente dispuestos a hablar de ello, y para mostrar nuestra disponibilidad o nuestra disposición, le podemos decir: si quieres hablar de sexualidad, pregúntame, podemos investigar juntos y podemos buscar fuentes confiables para informarnos mejor. Y también le podemos explicar por qué es importante abordar el tema. Y a lo mejor en algún otro momento, de manera más casual, pues podemos compartirle algún libro que ya nos hayan recomendado y que nosotros hayamos revisado, o compartirle el enlace, un enlace pues confiable que pueda haber en internet. Entonces lo que hay que hacer pues es utilizar esta situación que es incómoda a nuestro beneficio para mejorar la comunicación e informar sobre esa adecuada educación sexual. Y bueno, viene la siguiente pregunta: ¿qué información podemos dar? ¿Tiene alguna ventaja ver porno? Pues el porno como tal no es bueno ni malo. De hecho, sí se ha visto que puede tener algunas ventajas. Por ejemplo, el porno muestra muy explícitamente imágenes que responden a muchas preguntas de cómo es el cuerpo humano y cómo es el tener sexo. Igual a veces lo decimos con palabras que son más abstractas y a lo mejor el muchacho o la muchacha no se lo imaginan, y ahí ya no queda duda. También hace que se familiarice el sexo opuesto con los genitales. Y cuando ya existe cierto criterio de cómo son las relaciones sexuales en la vida real, se le puede utilizar también como un recurso para avivar el deseo sexual y la imaginación. Sirve para disfrutarse tanto a solas como a pareja. Pero también hay que decir que tiene desventajas ver pornografía. Es por eso que es importante que la información que ustedes les den a sus alumnos, hijos, familiares, etcétera, sea precisa y se muestren las dos caras. Porque el porno está muy alejado de la realidad sexual y esto genera expectativas irrealizables. Esto va a traer mucha frustración o situaciones incómodas si después se quieren practicar estas acciones sin antes haber hablado con tu pareja sexual sobre el tema. El porno en general hace mucho énfasis en las partes íntimas del cuerpo y quita de la experiencia sexual muchas posibilidades para vivirla con más elementos o enfocarse en otras partes del cuerpo que no sean solo los genitales o sí, lo claro, mostrado ahí. Y entonces justamente te limita la experiencia. En el porno también generalmente se ve a la mujer como un objeto sexual y se muestra a los hombres muy violentos, agresivos, dominantes, y esto puede incrementar la violencia hacia la mujer si no se aclara que esto es una actuación, es decir, es mera ficción y que no a todas las personas les gustaría eso. También en el porno se ve al sexo como algo desechable, algo de usar y dejar, sin considerar o contemplar que el acto sexual es realmente un intercambio íntimo de energía y tiene implicaciones importantes en las emociones y pensamientos de quienes lo viven. Tener relaciones sexuales con alguien implica decisiones importantes, desde el cuidarse hasta el lidiar con las emociones que el encuentro haya provocado, ya sean agradables o desagradables. Tal vez algunas personas puedan acostumbrarse a tener encuentros casuales sin más implicaciones, pero eso no significa que sea la norma ni que todos busquen eso. Básicamente en el porno se minimizan muchas cosas importantes para desarrollar y vivir una sexualidad sana, plena y satisfactoria, como la comunicación con tu pareja y la empatía con tu pareja para que sepan cada uno qué es lo que les gusta. Sí. Llevar a la práctica lo que se ve en el porno en la primera experiencia sexual puede resultar muy desagradable y frustrante si no se le explica al joven que pues eso es mera ficción. Sí, claro. También el porno limita la imaginación, haciendo que se quiera imitar lo que se vio en vez de descubrir lo que a uno mismo y a la pareja le gusta. Y hay estudios científicos
en donde se ha visto que el porno activa un área del cerebro que está relacionada con la recompensa y con el placer, llamado cuerpo estriado. Cuando se ve mucha pornografía, el cerebro se reconfigura y se acostumbra a tanta estimulación, haciendo que sea necesario consumir más y más pornografía para lograr el mismo grado de excitación que antes se tenía. Muy parecido a lo que sucede en los cerebros de personas con alguna adicción, dejando cierta necesidad para regresar a un estado base en el que el individuo se siente bien. Sin embargo, también cabe decir que esta investigación muestra correlaciones y no causas. Es decir, que significa que las personas que se estudiaron podrían haber tenido ya el cuerpo estriado más grande y por ello necesitaban desde el inicio consumir más porno para sentir cierta estimulación. Otro estudio también demostró que hay una correlación entre las personas que ven porno y se sienten deprimidas o tienen síntomas depresivos. Pero no se sabe si el consumir porno causaba la depresión o el ver porno era solo una manera de lidiar con la depresión ya existente. Lo que sí se descubrió en otro estudio con más de 2,000 personas que veían porno y tenían síntomas de depresión es que en particular los que creían que el porno era malo se sentían peor después de consumirlo por la incoherencia entre sus creencias morales y sus acciones. Uh-huh. Entonces la hipótesis es que el creer que es malo y hacerlo provoca mayor malestar. Entonces, ¿se podría decir que el porno puede ser una adicción o podemos caer en una adicción? Sí, claro, se puede convertir en una adicción. Según los expertos, sexólogos, dicen que esta adicción es más difícil de superar que las adicciones a las drogas y al alcohol. Y que esta adicción puede conducir a bajo rendimiento escolar, comportamientos sexuales de riesgo, problemas como la depresión, ya que se distorsiona la realidad de las relaciones sexuales y pasa lo que ya explicaste con el cerebro. Uh-huh. Se incrementa la violencia hacia la mujer y hay una hipersexualización. Entonces hay mayor abuso sexual, esto lo han visto, por parte de adolescentes a niños. ¿Y cómo se le ayuda entonces a un niño a crear un filtro interno para que pues se desarrolle bien antes de caer como en el consumo de la pornografía sin tener? Sí, porque además las estadísticas son altísimas del consumo de pornografía en niños y adolescentes, ¿no? Y se incrementó con la pandemia. Uh-huh. Entonces, bueno, algunas acciones pueden ser la familia, reglas para el uso de internet, controles parentales, límites de tiempo de pantalla con filtros web y explicar por qué se hacen estas acciones. Esto ya va a depender de la edad de los niños, de los adolescentes y también de los valores que se manejan en la familia. Asimismo, bueno, pues el juego de roles. ¿Qué significa esto? Bueno, que en la misma familia de repente se juega el rol en donde se pone, por ejemplo, mamá, papá, el niño o el adolescente, y se ponen situaciones como hipotéticas, uh-huh. En donde, bueno, ¿qué pasaría si estamos o si estás? Yo soy un amiguito, estoy en la casa de otro amiguito y alguien saca pornografía o alguien o se ven imágenes de desnudos o esto. ¿Qué haríamos? ¿Qué diríamos? Y entonces se ponen a jugar esos roles, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues validar las preguntas sin dar tanta información, pero sí la información que se ofrezca, que sea como pues bastante precisa. ¿Y cuál es el mejor momento para hablar de pornografía? Pues antes de que la vean, o bien justo al comenzar la etapa de la pubertad, ¿no? Y antes que la vean, porque... Y creo que en especial, ajá, también cuando ya el muchacho o la muchacha tiene por fin acceso a internet sin supervisión, sí. Es decir, cuando le regalan su primer smartphone o su tablet o cualquier cosa, creo que es bueno señalar. Y hemos visto que hay muchos niños que tienen 7 años, 6 años y ya tienen acceso a teléfonos que son incluso de los papás, uh-huh, sin supervisión. O sea, los dejan ahí para entretenerlos horas, uh-huh, ¿no? Porque están ocupados los papás por algún motivo y con acceso a internet
Entonces yo creo que esto es como muy importante. Y bueno, con esta información podemos concluir que la pornografía por sí misma no es mala, pero sí que puede llegar a serlo si no hay una educación correcta y a tiempo. Es por eso que recomendamos ampliamente hablar con sus hijos, con sus alumnos, de forma calmada y puntual, para evitar cualquier situación problemática en el futuro, a pesar de que a veces nos resulte incómodo. Hablar de esto, sí, pues es un tema tabú, ¿no? Y si tú eres un adolescente o niño que nos está escuchando, esperamos que esta información te sirva, te sea de utilidad y tengas cuidado con el tiempo y con el contenido que consumes en internet. No es nada raro que un adolescente consuma pornografía, pero a la vez hay que saber delimitar hasta dónde es saludable para el cuerpo y para la mente. Pues los excesos siempre causan problemas, ¿no? Si puedes, habla sobre estos temas con alguien de confianza y en caso de que no encuentres a alguien, déjanos tus dudas en la caja de comentarios. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, nos ayuda mucho si es que está en sus posibilidades. Y hasta pronto. Hasta pronto.